en marzo. Él quisiera verla observando a Mars algún día de marzo. Decir Mars en marzo tendría entonces otro significado. Mars en diciembre, enero, febrero, nunca sería como Mars en marzo. Luego ella le hablaría a él sobre Mars en marzo, y su boca sería un nido de M's, tantas M's transformadas en un gemido largo. Si Mars en marzo viera un marsupial y luego hablase con Máximo Gorki, analizando el máximo común divisor del capitalismo, para luego viajar en el tiempo y buscarse una Big Mac en McDonald's, pensando en Mac y en buscar a Mac Kondo, ya de regreso pasara por el cine para disfrutar de una tarde de Matrix. Entonces Mars exclamaría que le ocurren cosas extrañas a todo un Mars en marzo. Y no sabría que esas M's en marzo convierten en fuego la boca de ella y en fuego los ojos de él, y que juntos se consumen. Que ella siempre se encendió hablando de Mars, y él siempre se encendió observando. Es solo por eso que él quisiera verla a ella observando a Mars un día de marzo.